Bueno, seguimos con la segunda parte. Vamos al problema 2. Yo ya voy a subir un práctico al Facet virtual con varios problemas. Yo acá voy a desarrollar en clase algunos, el resto queda para ustedes. Y por supuesto, si necesitan consulta, ya saben. Vamos con el problema 2. Se dispone de un alambre de 140 metros de longitud. Se lo quiere dividir en 3 porciones para construir con cada uno de ellos un cuadrado. Uno de los tramos debe tener una longitud igual al doble de otro. Encuentre la medida de cada porción tal que minimice el área total de los 3 cuadrados. Fíjense que ya este problema es de otra naturaleza, un poco para ver de que el tema de la optimización se aplica en distintos niveles, no necesariamente en ingeniería química, sino en todos lados. Entonces veamos de qué se trata. Nosotros nos dicen que tenemos un alambre que tiene una longitud de 140 metros, al cual lo queremos dividir en 3 porciones, para con cada una de esas porciones construir un cuadrado. Uno de los tramos dice que es el doble de otro, o sea, por ejemplo, y igual a 2x. Acá he hecho un esquema que representa la situación que nosotros tenemos. Nos pide encontrar las medidas de esos tramos de manera tal que el área de los 3 cuadrados sea mínima. Entonces veamos. Nosotros sabemos que la longitud de los alambres le vamos a llamar X y Z, y cada uno de esos cuadrados que vamos a formar con esos tramos de alambre van a tener una arista de longitud A, B y C. Como podemos ver acá en este esquemita. Tenemos una restricción que es que la suma de X más Y más Z son los 140 metros de la longitud del cable, o sea, esa es una restricción de igualdad, y además que uno de los tramos es el doble de otro. Yo elegí que Y sea igual a 2X. En este caso, el perímetro, por ejemplo, del primer cuadrado, que va a estar dado por el segmento X, va a ser igual a 4A. El perímetro del segundo cuadrado va a ser I igual a 4B, y del tercer cuadrado I igual a 4C. Yo lo que estoy haciendo es planteando ecuaciones que nos permitan encontrar el modelo matemático para plantear mi problema de optimización. Si vamos a plantear el área, ya que mi función objetivo es que la suma de las áreas sea mínima, yo sé que el área del primer cuadrado va a ser A al cuadrado, del segundo B al cuadrado y del tercero C al cuadrado. Entonces yo lo que voy a buscar es relacionar las longitudes de esas aristas con los valores de los perímetros X y Z que yo tengo definido. Entonces directamente voy a escribir mi función objetivo como la sumatoria de las áreas, que quiero que sea mínima, y la función objetivo que me va a quedar va a ser igual a mínimo de x sobre 4 al cuadrado más y sobre 4 al cuadrado más z sobre 4 al cuadrado, ya reemplazando directamente por las variables x y z. Fíjense que nosotros acá tenemos en total 4 variables, porque son x, y, z y la función objetivo, y tengo nada más que 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? La ecuación de la función objetivo y estas dos restricciones de igualdad, o sea 3. 4 menos 3 es 1, y ese es el grado de libertad de mi problema. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros planteado, fíjense que es una cosa muy sencilla de visualizar. El grado es igual, de libertad es igual a 1, y este sería mi modelo, con función objetivo y las restricciones. En este caso yo también podría resolverlo aplicando el método analítico de las derivadas, podría aplicarlo, tomen para practicarlo a los métodos un problema sencillo, donde ustedes vean que obtener las derivadas va a ser una cosa simple. ¿Mm? Entonces,
apliquen estos métodos, por ejemplo, en este problema sencillo y no en los otros que son un poco más elaborados. Lo que nos quedaría hacer es, para este modelo, simplemente cargarlo en el GAMS. ¿Sí? Yo no sé si se justifica tanto. De todos modos, acá les muestro. Cuando vayan a cargar el modelo, siempre revisen que no les pase como recién a mí, que me olvidé de una ecuación, por ejemplo, porque si no uno empieza a perderse y a buscar qué es lo que me falta inicializar y demás, cuando en realidad lo que está faltando es una ecuación. No se olviden de declarar absolutamente todo y antes que nada, antes de irse al GAMS, traten de plantearlo perfectamente al problema en papel y lápiz y de unificar las unidades, de manera que no les quedan cosas incompatibles que después, cuando van al GAMS, no encuentran los errores o les da cosas absurdas y se debe a que ustedes no han compatibilizado las unidades. Entonces, eso háganlo aparte. Primero, trabajen lápiz y papel recién sobre el GAMS para que no se equivoquen. Fíjense que en este problema, que es sencillo, bueno, yo lo llamé alambre, la variable libre es la función objetivo, ¿sí? Que es la que va a variar entre 0 e infinito, entre menos infinito e infinito. Las variables positivas van a ser x y z, la longitud de los segmentos, y voy a tener las tres ecuaciones que hemos mencionado. Una, la suma de los segmentos igual a 140, la otra que una longitud es el doble de la otra, y finalmente la función objetivo. Acuérdense que hemos dicho que la función objetivo, perdón, que acá nos quedaba x sobre 2 al cuadrado, acá me equivoqué, es sobre 4 me parece. En el modelo, a ver, sí, es x sobre 4. Alto que me equivoqué. Fíjense que acá esto es x sobre 4. Nosotros acá tenemos que cada uno de estos sumandos es elevado al cuadrado, podríamos haberlo escrito como x sobre 4, asterisco asterisco 2, que es una forma de indicar que es elevado al cuadrado. Pero en este caso nos conviene más trabajar con SQR, ¿sí? Que es equivalente al cuadrado, por la forma de resolución que es más simple. Bueno, acá le digo que resuelva el problema de hambre usando programación no lineal para minimizar FO. ¿Sí? Una vez que ya lo tengo todo armado, lo corremos, se compila bien, no hay problema, y veamos qué pasa con los resultados. Fíjense que en este caso yo no he necesitado inicializar ninguna variable. ¿Sí? Ya solo encuentran las raíces, es una cosa muy sencilla, entonces no... Acá tenemos los valores de los segmentos, x vale 30, y vale 60 y la otra 50, y este es el valor de la función objetivo, ¿sí? Que tendrá unidades metros cuadrados. Entonces eso fíjense siempre bien con respecto a las variables. Fíjense que acá en este caso yo tengo inicializadas las variables, pero lo tengo cancelado. He puesto un asterisco porque no hace falta hacer eso. ¿Sí? Entonces directamente se inicializa si hace falta, si no, no. Bueno, ese problema era muy sencillo, era para mostrarle una variante de todo lo que puede haber. Ahora vamos a otro problema. Problema 3. En un reactor tanque agitado continuo, se lleva a cabo la reacción elemental irreversible en fase líquida A queda B isotérmicamente. La corriente de reactivo A, disponible a 20 grados centígrados, con un caudal de 19.000 litros por hora, debe precalentarse a la temperatura de operación del reactor, donde se alcanza una conversión del 80%. Diseña el reactor y su precalentamiento minimizando los costos totales. Datos adicionales: la mezcla reactiva tiene las mismas propiedades que el agua, o sea, densidad igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos y CP 418 kJ por kilogramos grados centígrados. El fluido calefactor está disponible a 65 grados centígrados y sale del precalentador
a 30 grados centígrados. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos la expresión de Arrhenius para la constante de velocidad, el coeficiente global de transferencia de calor, la vida útil de los equipos, la tasa alternativa de inversión del 7%, el tiempo de operación 8.000 horas por año. Tenemos además la expresión de costo del reactor expresada en pesos en función del volumen del reactor, el costo del intercambiador de calor también expresado en pesos en función del área del intercambiador, el costo del fluido calefactor del precalentador, expresado no en función del caudal de fluido calefactor, sino en función del calor intercambiado. El costo de la camisa de intercambio del reactor es despreciable, y este calor de delta DH no me hace falta, me olvidé de borrar. Estaba por agregar otras cosas, pero decidí cambiarlo. Bueno, esta es nuestra situación. Nosotros acá tenemos un reactor tanque donde hemos decidido poner un precalentador con un fluido calefactor que va de 65 grados a 30 grados, eso es lo que me dicen, y estoy precalentando la alimentación de 20 grados a TX de manera tal que acá en el reactor la conversión que se alcance sea del 80%. Entonces, la idea es que yo determine ese valor de esa temperatura TX y todos los parámetros necesarios para este diseño, el área de intercambio y demás, para que los costos totales sean mínimos. Eso es lo que nos pide. Como sabemos, los costos totales, de nuevo, tenemos dos componentes, costos fijos, costos variables. Dentro de los costos fijos y variables que podemos mencionar. Los costos fijos vamos a tener, por un lado, el costo del reactor, que es una función del volumen, el costo del intercambiador de calor y el costo de la camisa de intercambio, que bueno, en este caso me dicen que es despreciable. Por otro lado, tenemos los costos variables, los cuales van a depender exclusivamente de ¿qué? Del servicio auxiliar de calefacción que yo esté utilizando. En este caso no va a depender del caudal específicamente, sino de la cantidad de calor que se entregue. Como nosotros ya tenemos las expresiones de costos de cada uno de esos equipos, fíjense la del reactor y la del intercambiador, como así también el costo variable, acá nos enfrentamos a la misma situación de antes. Esto tiene unidades de pesos y esto tiene pesos por unidad de tiempo. Siempre los costos fijos, para estar en función de peso, porque está representando el costo de los equipos en sí, mientras que el fluido calefactor va a depender del tiempo de operación y de las variables del proceso. Entonces, el hecho de que tengamos diferentes unidades nos obliga a ver la forma de unificar todo. Entonces, en el caso de los costos fijos, para unificarse lo que se utiliza es el factor de anualización, que la unidad es 1 sobre año. En este caso no lo tengo al dato del factor de anualización, pero sí me dan la vida útil de los equipos y me dan la tasa alternativa de inversión, ¿sí? Entonces, la expresión que nos permite ajustar y encontrar ese valor de factor de anualización es esta que está acá, y por 1 más I a la n, dividido en 1 más I a la n menos 1, donde I es la tasa alternativa de inversión y n, la vida útil de los equipos. Entonces, con esa información ya tenemos cómo compatibilizar y poner esto en pesos por unidad de tiempo, que en este caso va a ser por año. Y en este caso, del costo variable, para pasarlo a pesos por año, voy a tener que multiplicar acá por el tiempo de operación que está expresado en horas por año. Entonces yo ya tengo solucionado el tema de mis unidades. Otro detalle que me tengo que fijar cuando resuelva es que yo acá, en estos modelos que tengo en estos modelos que tengo para calcular los costos, los parámetros, o sea, este 17.000 y este 0,85 ya están ajustados para el volumen, pero que tiene que estar expresado en metros, eso yo no puedo modificar. Lo mismo pasa con el área y con el caudal, ya tengo las variables con sus unidades definidas, entonces yo voy a tener que respetar esas unidades en las otras ecuaciones de restricción que yo decida utilizar.
Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver acá? De nuevo, el intercambiador de calor, si nosotros planteamos el perfil de temperatura para ese intercambiador, vemos que el fluido calefactor se enfriaba de 65 a 30, mientras que los reactivos se precalentaban de 20 a una temperatura TX. ¿Qué cosa podemos observar acá? La cantidad de fluido calefactor que yo voy a utilizar no lo conozco, del mismo modo que no conozco la cantidad de calor que entrega. Y acá, en cambio, sí conozco el caudal de reactivo que voy a calentar, porque conozco el caudal volumétrico, me habían dicho que era 19 mililitros por hora, entonces, pero no conozco la temperatura TX. O sea, acá el calor, a diferencia del problema anterior, no lo tengo fijado, no lo conozco. Entonces veamos qué relaciones de compromiso van a surgir a raíz de esto. Fíjese que si nosotros tenemos esta situación y decidimos aumentar la temperatura TX, ¿sobre qué vamos? Antes de escribir ecuaciones ni nada, veamos qué es lo que va a pasar en el proceso, por qué no tratamos de razonar qué es lo que sucede en el proceso. O sea que si yo, en lugar de precalentar hasta una temperatura TX baja, precaliento hasta una temperatura TX más alta, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la cantidad de calor que tengo que suministrar? Mayor, menor, ¿cómo va a ser? Menor. Fíjense qué datos tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos el caudal de reactivo, pero no la temperatura a la que precalentamos, y acá tenemos fijado el salto de temperatura, acá ya lo pasé a Kelvin, ¿sí? Pero no conozco el caudal de fluido calefactor. Entonces, si yo quiero calentar más una corriente de la cual ya conozco su caudal, voy a necesitar más o menos calor. Más calor. Voy a necesitar más calor. Fíjense que yo acá he decidido trabajar, antes estaba poniendo en mis esquemas mis temperaturas en grados centígrados. Como yo voy a tener que utilizar, por ejemplo, la ecuación de Arrhenius probablemente, para ver el tema del volumen del reactor, entonces la ecuación de Arrhenius trabaja con la temperatura en unidades absolutas. Entonces yo tengo que ir pensando en esos detalles ya directamente, plantearlo con temperaturas absolutas. Más allá de que en el intercambiador de calor, como trabajo con delta de T, me da lo mismo centígrados que Kelvin, porque el delta es el mismo. Pero ya lo dejemos preparado para las otras ecuaciones. Entonces, hemos visto que se aumenta la temperatura, como el caudal del reactivo es constante, yo ya conozco cuánto reactivo quiero precalentar, entonces, al aumentar la temperatura, el calor que voy a necesitar suministrar va a ser mayor. ¿Qué va a pasar si el calor suministrado es mayor? ¿Qué va a pasar con la cantidad de fluido calefactor que voy a necesitar? ¿Qué opinan ustedes? Para el fluido calefactor yo conozco el salto de temperatura. Entonces, si yo tengo que calentar más y ya conozco el salto de temperatura, ¿qué va a pasar con la cantidad de fluido calefactor? ¿Va a tener que aumentar o no? Sí. Va a tener que aumentar. En este caso en particular, el costo variable asociado a ese fluido calefactor no es función del caudal de fluido calefactor, es función del calor directamente, pero si fuera del fluido calefactor la conclusión sería la misma. Como yo tengo al aumentar la temperatura que aumentar el calor, es decir, el caudal, el costo variable también va a aumentar. ¿Sí? Veamos qué pasa con los otros costos. Me falta analizar el costo del intercambiador de calor y el costo del reactor. Vamos al costo del reactor. Al aumentar la temperatura, Px, ¿qué va a pasar con el área del intercambiador que yo necesito? Fíjense que al aumentar la temperatura, la fuerza impulsora
va a disminuir. Fíjense que el área de el área entre las dos curvas que representa la fuerza impulsora, o sea, el delta T mínimo, disminuye. Entonces voy a necesitar para una determinada cantidad de calor que aumentar el área para lograrlo. Eso significa que el costo del intercambiador de calor va a aumentar. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto que el costo del fluido calefactor va a aumentar, el costo del intercambiador de calor va a aumentar. Veamos qué es lo que pasa con el reactor. El volumen del reactor nosotros sabemos que es inversamente proporcional a la velocidad de la reacción, ¿sí? Eso lo hemos visto en todas las ecuaciones de diseño, ya sea un reactor tanque o un reactor tubular, son inversamente proporcionales, de manera que en este caso la reacción es irreversible. Entonces fíjense que a nosotros nos dicen que al aumentar la temperatura, ¿qué pasa con la constante de velocidad? Aumenta, según Arrhenius, ¿sí? Ya lo sabemos, siempre que aumenta la temperatura, la constante de velocidad aumenta. Si aumenta la constante de velocidad, ¿qué le va a pasar a la velocidad de la reacción? Aumenta, profe. Va a tender a aumentar la velocidad de la reacción, por lo tanto, como son inversamente proporcionales, el volumen del reactor disminuye, y si disminuye el volumen del reactor, el costo del reactor va a disminuir. Entonces, fíjense, de nuevo tenemos una función objetivo donde es la suma de tres términos, donde dos aumentan y el otro disminuye, o sea, se están contraponiendo. Entonces, si hacemos una representación gráfica o un esquema cualitativo de la situación, tengo que, en función de esa temperatura Tx, los costos, ¿cómo van a variar? El costo del fluido calefactor va a aumentar a medida que aumenta la temperatura. Por ejemplo, el intercambiador también va a aumentar, no sé si por arriba o por abajo, pero la tendencia es el aumento, es la idea. Mientras que el costo del reactor tiende a disminuir. Entonces, esto a mí me está mostrando la posibilidad que exista un nodo en nuestro modelo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos plantearlo a nuestro modelo. Ya tenemos nuestra función objetivo y ¿qué otra cosa vemos acá? Vamos a plantear las ecuaciones de restricción. Empecemos por el reactor. Como es un reactor tanque agitado continuo y tiene una sola ecuación de reacción, entonces vamos a asumir que es esta expresión, FA0 por X igual a R por B, ecuación de diseño típico del TAC. De acá vamos a poder planteando el balance estequiométrico para un reactivo A, ¿sí? Escribiéndolo en función del caudal volumétrico y de la conversión, porque yo tengo el caudal volumétrico de datos, me va a quedar esta expresión. Yo ya no hice los pasos intermedios, ¿sí? Acá sería FA0 por X y sería Q por CA0 por X, y acá la velocidad sería K por la concentración de A. ¿Sí? Y la concentración de A, como es fase líquida y la reacción va de A a B, va a ser directamente CA0 por 1 menos X. Entonces, reemplazando, se nos cancelan los CA0 y me queda esta ecuación. Acá tengo que ver las unidades de manera que sea todo compatible. Esa va a ser mi primera ecuación. ¿Qué otra ecuación voy a necesitar? Como tengo acá la ecuación de la constante de velocidad, escribo la ecuación de Arrhenius que corresponde y su relación con la temperatura. Si nos vamos al intercambiador de calor, acá vamos a tener los balances de energía y la ecuación de diseño. Acá tenemos la ecuación de diseño escrita, a partir de la cual vamos a obtener el área. Necesitamos además incorporar el delta de T medio logarítmico, ¿sí? Y por otro lado, necesitamos, para calcular el calor, la ecuación del balance. Fíjense que acá aparece la densidad para que sea compatible las unidades. Acá esta es la ecuación del balance sobre la corriente de reactivos.
La ecuación que correspondería al calor para la corriente de agua no la hice porque a partir de ahí obtendríamos el caudal de agua, pero como no lo necesito para nada, directamente no lo planteo. ¿Sí? Mis costos no dependen de ese caudal en este caso, de manera que no voy a plantear lo que no me hace falta. Bueno, tenemos este sistema de 5 ecuaciones más la función objetivo. Este va a ser nuestro modelo matemático, ¿sí? Donde, ¿qué variables tenemos como desconocidas? La temperatura Tx, el área de intercambio. Voy siguiendo cada una de las ecuaciones para hacer el listado correcto. Tengo la temperatura Tx, tengo el área de intercambio, el volumen del reactor, el calor intercambiado, la constante de velocidad, el delta de T medio logarítmico y la función objetivo. Tengo 7 incógnitas y tengo 6 ecuaciones, ¿sí? Una de la función objetivo y 5 ecuaciones de restricción de igualdad. Entonces el grado de libertad de mi problema va a ser 1. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos analizado que existe la posibilidad de que existe un nodo, el grado de libertad es 1, lo puedo resolver aplicando número de oro, SWAM, ¿sí? El método analítico, el que quiera. Y bueno, y si no, también con GAMS. Fíjense que acá, de este conjunto de variables, ¿cuál sería mi variable de decisión? ¿Qué opinan? Hemos dicho que para elegirla la mejor manera es buscar la variable que más se repite y una variable que en lo posible esté acotada inferior y superiormente. Por ejemplo, el área, el volumen, el calor, la constante de velocidad, el delta de T medio logarítmico, todas esas yo solamente sé que son valores positivos. La temperatura, en cambio, sé que es un valor que está acotada entre los 20 grados y los, no me acuerdo, 80, no me acuerdo cuánto era la otra temperatura. ¿Sí? 65. 65, gracias. Entonces, nos conviene que esa sea la temperatura, la temperatura sea la variable de decisión. Además, fíjense que está acá en el volumen, está indirectamente a través de K, acá también, o sea, está presente en casi todas las ecuaciones, o en todas las ecuaciones. Entonces, esa va a ser para nosotros la variable de decisión, y si decidimos aplicar el método analítico, lo derivaremos respecto de Tx, por ejemplo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este modelo, también de nuevo vamos al GAMS y lo resolvemos. Vamos a ver si es que puedo mostrar. Ya los traje escritos para... ¿Dónde está? Para que no perdamos tanto tiempo, digamos. Acá lo mismo que siempre, ponemos un título, lo definimos, no se olviden de guardarlo al archivo y que este archivo tenga una extensión GMS, porque si ustedes se olvidan y le ponen, supongamos, yo este lo voy a volver a guardar. Además, lo voy a guardar en el escritorio, para no hacer lío por las dudas, y no le pongo ninguna extensión, ¿sí? Lo guardo. Fíjense que automáticamente está esto guardado, pero fíjense que acá no se habilitó la opción para resolver. ¿Sí? Entonces por ahí van a estar buscando qué es lo que ha pasado y es eso. No lo han guardado con la extensión correcta. ¿Sí? Entonces ese es un detalle muy importante. Fíjense, ahí está. Este sí está guardado con la extensión GMS. Fíjense, acá figura el nombre acá arriba, .gms, y ahí está habilitada la opción de resolución. Son pequeñas cosas donde ustedes van a encontrar. Acá, por ejemplo, también yo he puesto el modelo, lo he separado a la función objetivo en costos fijos y costos variables, las tres son variables libres. Acá yo agregué un texto indicando cuáles son las unidades. Fíjense, acá puse peso por año,
porque no me permite que yo tome pesos barra año, porque el barra lo tiene destinado a otra cosa. Entonces, acá lo escribí como pesos por año. Las variables positivas, en este caso, son las que hemos mencionado recién cuando hemos visto el modelo: el volumen, la constante de velocidad, la temperatura, el calor, el área de intercambio y el delta de T. Acá están todos los parámetros especificados, que yo tranquilamente acá, en lugar de poner en el modelo 0, yo podría poner directamente 19.000. Pero por ahí, para corregir y buscar errores, es más fácil separar los escalares en lugar de meterlos acá dentro del modelo. Bueno, son formas de trabajo, ustedes fíjense. Fíjense que acá, por ejemplo, en la ecuación del volumen, hay un número que es 3,6 por 10 a la 6. Ese número tiene que ver con la necesidad de compatibilizar unidades, ¿sí? Las unidades de tiempo y las unidades del volumen, entonces eso se fijan bien. Les decía que acá en los escalares están todos los números citados, están declaradas todas las ecuaciones. Y, por supuesto, acá están todas las ecuaciones escritas con todas las correcciones que correspondan. Por ejemplo, acá, en costos fijos, está la expresión del costo del reactor elevado a la 0,85 el volumen. Fíjense que se ponía asterisco asterisco, eso representaba elevado a 0,85. Y en este caso, analizándola las ecuaciones y mirándolas, necesito, de nuevo, poner los límites inferior y superior de la temperatura e inicializar la temperatura, darle un valor a la constante de velocidad, porque si yo no le doy un valor a la constante de velocidad, en la ecuación esta, en la primera ecuación, me causa problemas, y no lo puede calcular el volumen, porque toma K igual a 0. Lo mismo fijamos el área y el delta de T, el delta de T medio logarítmico. Bueno, finalmente acá declaramos el modelo, que se llamaba reactor PREC 1, y también, de nuevo, que lo resuelva utilizando un método de programación no lineal, minimizando la función objetivo. Fíjense que no hace falta ni analizar demasiado, todas las ecuaciones son no lineales. La ecuación del delta de T medio logarítmico es la más no lineal. Los costos fijos también, porque tienen elevado a la 0,85, a la 0,57. Bueno, entonces, una vez que tenemos todo cargado, lo resolvemos. Bueno, y acá están los resultados que se pueden obtener. Fíjense que acá nos dice que la temperatura a la que tengo que precalentar es 317, ¿sí? Es decir, hemos hablado entre 20 y 65, es decir, tengo que precalentar hasta 40 grados para asegurar la conversión del 80% y además que los costos sean mínimos. Acá tenemos el valor del calor, 1,9 por 10 a la 6, esto está expresado en kilojoules por hora. El volumen del reactor, 102 metros cúbicos. Bueno, acá están todos los parámetros, el área es 1,17 metros cuadrados, bueno, acá están todos los parámetros calculados y el valor de la función objetivo, que está acá abajo. 1,9 por 10 a la 5, que es el menor valor posible. Bien, no sé si es que ha quedado claro el planteo de este problema. ¿Hay alguna duda o no? Ustedes van a ver que cada uno de los problemas que hemos puesto acá en este práctico tienen distintas situaciones, más fáciles, más difíciles, pero la variedad es bastante amplia. Van a tener otros problemas donde van a tener que optimizar la cantidad de número de evaporadores para un sistema múltiple efecto. Bueno, que van a tener otros que tienen un poco que ver con la geometría. Bueno, está bastante amplia la oferta de problemas. Ahora salto al problema 8. Si no hay dudas, salto al problema 8. Este es un poquito complicado. Veamos qué es lo que dice. De una columna de destilación
se debe extraer una corriente lateral con una fracción de aceite pesado de 232 grados centígrados con un caudal de 140 toneladas por hora, la cual puede ser almacenada a temperatura ambiente. Usted, como experto en integración energética, sugiere que debería instalarse un intercambiador de calor para precalentar el petróleo crudo que entra al proceso a 25 grados centígrados con un caudal de 270 toneladas por hora. ¿Considera usted que el problema planteado puede optimizarse? Si fuera posible, defina una función objetivo, comente la relación de compromiso que se establece, seleccione las variables de decisión más adecuadas, la o las variables de decisión más adecuadas. Como datos tenemos el costo del calor en el proceso, de 48 pesos por millón de kilocalorías, la capacidad calorífica de los fluidos, asume a todas iguales, coeficiente global de transferencia de calor, el costo del área del intercambio, obviamente en función del área del intercambiador, en este caso la expresión es de este tipo, el área en metros cuadrados, el factor de anualización del 24% y el tiempo de operación de 8.000 horas por año. Bueno, analicemos un poco qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos dos situaciones. Inicialmente tenemos esta situación. Tenemos una columna donde una corriente de petróleo ingresa a 25 grados y se separa en la fracción de destilado, el producto de fondo, y tiene una extracción lateral a 232 grados centígrados. Yo conozco que este caudal son 140 toneladas, ¿sí? El caudal de la corriente lateral, y la corriente de alimentación es de 270 toneladas por hora. Esta era la situación que yo tenía inicialmente. Pero como expertos en integración energética que somos ya, nos proponen que hagamos esta modificación, que precalentemos con esta corriente lateral que está a 232 grados centígrados, que precalentemos la alimentación hasta una temperatura que tendremos que determinar. Y esta temperatura de salida dice que podría ser la temperatura ambiente. ¿Mm? Bueno, si yo voy a estar poniendo este precalentador, ¿qué mejora puedo lograr en la columna? ¿Alguien tiene idea? Porque se supone que algo debiera mejorar para que yo haga una cosa así, o algo debe cambiar. No tenemos idea, sigamos analizando un poco. Fíjense que nosotros lo que vamos a hacer, para ver si podemos observar algo, es un balance en la columna de destilación. En la columna de destilación podemos escribir un balance para la situación que tenemos inicialmente y otro para la situación que tenemos posteriormente, ¿sí? Pero solo lo voy a hacer en la columna, no en la caja negra. En el caso inicial, yo he decidido ponerle el subíndice I, para indicar que es la situación inicial. ¿Qué es lo que tengo? Que la alimentación, la entalpía, el caudal de la alimentación por la entalpía del caudal de alimentación, más el calor en el reboiler, es igual al producto de fondo por su entalpía, más el de la corriente lateral por su entalpía, más el del destilado por su entalpía, más el calor que se extrae en el condensador. ¿Sí? ¿Qué hago para la situación que tenemos finalmente? Yo acá utilicé la situación, el subíndice F para marcar la situación diferente. Tengo el mismo balance. Acá hay que aclarar algunas cosas. Nosotros hemos visto cuando hacíamos integración energética que había cosas que no podíamos modificar. ¿Qué cosas no podíamos modificar?
ni los caudales, ni sus composiciones, ni sus temperaturas. ¿Sí? Entonces, esas cosas las tengo que respetar. ¿Y eso en qué lo vamos a ver traducido acá? Fíjense que acá podemos ver que el caudal de F va a ser el mismo que yo tengo inicial, que finalmente lo mismo que todos los otros caudales. El de destilado, el de fondo y la corriente lateral. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Que como las composiciones y las temperaturas del destilado y del producto de fondo y de la corriente lateral no varían, ¿qué va a pasar? Las entalpías de esas corrientes van a seguir siendo las mismas. ¿Sí? Por lo tanto, si las entalpías de la corriente lateral son iguales antes y después, y sus caudales también, lo que va a hacer es que yo pueda cancelar cosas a la hora de hacer un análisis. Ya llegamos ahí. Entonces lo mismo me va a pasar con el producto de fondo y con el destilado. ¿Qué otra cosa puedo ver? Que si yo hago un balance en el condensador, acá, en ambos casos, hagamos un balance de, si hacemos un balance de materia, un balance molar, va a ser B2 igual a L2, hagamos en el condensador más el bifurcador, B2 va a ser igual a L2 más D2, más D. Como nada de eso cambia, porque esa es una consigna para la integración energética, esos balances son idénticos para ambos intercambiadores, para ambas columnas o ambas situaciones. Si hago el balance de energía, voy a tener que el calor en este condensador es igual a B2 por lambda. Y como no cambian las condiciones de temperatura ni nada, no cambió B2, no cambia el lambda, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El calor puesto en juego en los condensadores en las dos situaciones, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. ¿Eso está claro? Entonces, si yo decido hacer una diferencia entre las dos ecuaciones, que puedo restar inicial menos final o al revés, ¿sí? Resto miembro a miembro, ¿qué es lo que yo puedo encontrar? Yo acá hice la diferencia final menos inicial. Yo voy a ver que como las entalpías y los caudales son iguales, al hacer la diferencia se va a cancelar el calor el calor del condensador de ambos son iguales, el del destilado son iguales, el de la corriente lateral también, y la de el producto de fondo también. O sea, que la diferencia de los segundos términos, de los segundos miembros, mejor dicho, son nulas, ¿sí? Porque las dos cosas son iguales. Entonces, la única diferencia que nos queda es entre la entalpía al principio y al final de la alimentación, y lo mismo sucede con el calor en el reboiler. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá he llegado a esta expresión que surge de restar esas dos situaciones, los balances de la columna en las dos situaciones, de donde veo que la diferencia entre la cantidad de calor que utilizaba inicialmente menos la que se utiliza posterior a la integración energética, ¿cómo va a ser esta diferencia? Lo analicemos acá. Como la temperatura en la situación final es mayor que la que tenía inicialmente, porque yo estoy precalentando de 25 a alguna temperatura T, eso significa que esta diferencia, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? ¿Qué opinan? Si acá la temperatura T es mayor que la que tenía inicialmente, la entalpía de F. Si tengo más temperatura, obviamente la entalpía va a ser mayor que la que tenía inicialmente, entonces esta diferencia es positiva.
¿Qué quiere decir? Que esta diferencia de calores entre lo que se usaba inicialmente y lo que se utiliza posteriormente es positiva, ¿sí? Es decir, que yo estoy de algún modo produciendo un ahorro en la cantidad de servicio auxiliar del reboiler, ¿sí? O en la cantidad de calor que se utiliza en el reboiler como consecuencia de este precalentamiento. Ese es el sentido de precalentar la alimentación de esa columna, ¿sí? Entonces yo estoy logrando así producir un ahorro en la cantidad de calor que voy a utilizar, que voy a suministrar en el reboiler. Ahora, ¿cómo planteo un problema de optimización? ¿Hasta ahí vamos bien? Planteamos un problema de optimización. Hay diferentes maneras de verlo. Yo lo voy a analizar, fíjense, podemos analizarlo desde el punto de vista de beneficios, pero en este caso, si planteamos como beneficios, que sería la resultante de ventas menos costos, yo acá ¿qué puedo vender? El caudal de destilado, puedo vender la corriente lateral, el producto de fondo, y todas esas cosas son idénticas en los tres casos, tanto los caudales como sus composiciones, por lo tanto, la resultante de las ventas va a ser lo mismo en ambas cosas. Entonces no tiene sentido plantear maximizar beneficios, por ejemplo, porque lo que voy a vender en ambos casos es lo mismo. Pero lo que voy a gastar en las dos situaciones es diferente. Entonces, yo voy a escribir directamente una función de costos. Y voy a hacer lo mismo que hace rato, voy a particularizarlo para la situación inicial y para la situación final. La situación inicial, ¿qué es lo que yo tengo? El costo total va a estar asociado a los costos fijos y variables, en este caso va a ser costos fijos, el costo asociado a la columna en sí, al costo del condensador y al costo del reboiler. Estos tres primeros términos son costos fijos. Y los costos variables de este proceso van a ser los de calefacción en el reboiler y el de enfriamiento en el condensador. Si nos vamos a la situación final, ¿qué voy a tener? Voy a tener los mismos componentes de costos, es decir, columna, condensador, reboiler, calefacción y enfriamiento, pero además tengo un costo asociado con el intercambiador de calor. Y este intercambiador de calor, como estamos haciendo recuperación de energía, nos lleva asociado un costo de servicio auxiliar. Ahora bien, como nosotros no estamos cambiando la columna, ni el condensador, ni el reboiler, ¿qué significa? Esos costos son iguales entre sí, ¿sí? De manera que si yo lo que hago es una resta entre las dos funciones, lo mismo que acá el costo de enfriamiento, porque hemos dicho que, ya me estaba olvidando de ese, que la cantidad de servicio auxiliar de enfriamiento va a ser el mismo porque, perdón, sí, de servicio auxiliar de enfriamiento, porque estamos utilizando la misma cantidad de calor en ambos condensadores. Entonces, estas cuatro cosas permanecen iguales en la situación inicial y la situación final. Entonces, si yo hago una diferencia, pero en este caso voy a hacer la diferencia entre lo que había inicialmente y lo que había finalmente, ¿qué es lo que voy a tener yo? Tengo inicialmente solo la calefacción auxiliar, ¿sí? Ese costo variable, menos la calefacción que hay finalmente, menos el costo del intercambiador de calor. Esa sería la función objetivo diferencia que yo voy a plantear para poder analizarla, ¿sí? Para poder comparar dos situaciones diferentes entre trabajar de esta manera sin ahorro de energía y entre trabajar mediante el ahorro de energía por la integración energética. Entonces, esta va a ser mi función objetivo, va a ser la diferencia de las funciones de costos, y yo quisiera saber si esa función objetivo tiene que ser, como está planteada a partir de costos, tiene que ser mínima o tiene que ser máxima. ¿Qué opinan ustedes?
¿Nadie tiene nada para decir? Si son costos, no queremos disminuirlo, profe. Pero fíjate las componentes que tiene, a ver si es que la respuesta que vos me estás dando es la correcta. Fíjate, estamos diciendo, vos me decís que esta función de costo sea mínima, ¿sí? O sea, la diferencia entre lo que yo gastaba inicialmente menos lo que voy a gastar posteriormente, que esto sea lo más chiquito posible. ¿Esa es la idea? Mm, mm. ¿Nadie más opina? Acá dice no, tiene que ser máximo. Si no, no está optimizando nada. Quiero que esa Exactamente. diferencia sea grande. Perfecto. Entonces, fíjense que si yo voy a hacer todo esto, yo quiero que la diferencia entre lo que tengo inicialmente y finalmente, así como yo lo estoy planteando, sea lo máxima posible. Lo que yo gaste al principio y lo que gaste en la segunda situación, esta diferencia sea lo más grande posible, o sea que esto, la segunda parte, sea lo más chica posible quizá, de manera que se justifique hacer la modificación, ¿sí? Claro, en todo caso la FO sería, en vez de costos que dice ahí, sería como el ahorro. Yo quiero que el ahorro se Exactamente. maximice. Fíjense que, precisamente, fíjense que acá les muestro esa diferencia entre la calefacción que tenía inicialmente y la que tenía finalmente. ¿Se acuerdan que hace rato la hemos visto, esa diferencia de calefacción? A ver, vuelvo atrás para que recuerden lo que hemos puesto. Fíjense, acá está la diferencia, ¿sí? Lo que tenía inicialmente menos lo que tenía finalmente, la diferencia de calor que voy a utilizar, para mí representa un ahorro, ¿sí? Eso hemos dicho. Por lo tanto, si es un ahorro, de algún modo, para mí representa un beneficio, ¿sí? Entonces, para mí esto va a ser un beneficio, que yo pueda reducir esto, este ahorro, significa para mí un beneficio. Entonces, acá tengo un beneficio menos los costos, es como si fuera esta expresión, en realidad, beneficio menos costos, sea una función que tiene que ser maximizada, ¿sí? Esa es la razón. ¿Ahora se entiende? Entonces, esta función objetivo en realidad no me está representando solamente costos, sino esta parte para mí es un ahorro de energía que yo estoy produciendo. Bien, bien. Entonces, fíjense que si yo la traduzco, así yo la he ido escribiendo simplemente como variables genéricas, ahora la pongo en un modelo matemático, fíjense que esta diferencia de calores está acá expresada como la diferencia de calores por el costo respectivo de ese calor, ¿sí? Ese era un dato que teníamos, el costo de calor de intercambio, fíjense, de calefacción, es 4 por 10 a la 6 pesos por kilocaloría, lo multiplico por el calor. Multiplicado, como esto es variable en definitiva, lo tengo que pasar mediante el tiempo de operación a unidades de peso por año. Menos el costo de intercambiador, que es un costo fijo, está expresado en pesos, y acá me equivoqué, esto es factor de anualización, famoso copy y pegue, ¿sí? Esto es factor de anualización para que ambos términos tengan unidades de pesos por año. Listo, yo ya tengo definido mi función objetivo, ¿qué es lo que me está faltando? Agregar las ecuaciones complementarias, las ecuaciones de restricción que me permitan obtener toda la información de esta situación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a definir, fíjense acá, voy a estar precalentando desde 25 TA, y acá me dicen que esta temperatura TV podría ser almacenado a la temperatura ambiente. Yo por ahora lo dejo libre, fíjense que si la temperatura ambiente es 25 grados, habría que ver qué pasa. Yo lo dejo como una variable que no conozco. Porque si fuera 25 grados, fíjense que acá
te tocarían estos puntos. ¿Mm? Entonces, fíjense que en el intercambiador de calor, la temperatura va de 232, que es la corriente lateral, que se enfría, hasta TB, mientras que la corriente de alimentación va desde 25 grados hasta la temperatura TA. ¿Qué nos faltaría plantear? Además de estas dos ecuaciones que ya las hemos mencionado, acá lo único que hacemos es reemplazar la diferencia de entalpía por su respectiva ecuación, que será FCP. Acá la entalpía de F al final va a ser TA menos T de referencia, y esta de entalpía va a ser 25 menos T de referencia. Al sustituir acá, o sea, el FCP de factor común, y me queda TA menos 25, la temperatura de referencia. Entonces ya tengo la expresión donde puedo calcular esta diferencia de calores. Lo que me está faltando es plantear qué es lo que sucede con el intercambiador de calor. Como necesito el área, planteo la ecuación de diseño, y además puedo plantear esta ecuación FCP por delta de T, ¿sí? Y también puedo plantear que Q es igual a F lateral por el delta de T, o si no, lo escribo así, como ustedes quieran. Es la misma ecuación. ¿Qué otra cosa tenemos? Nada más. Por lo tanto, nuestro modelo matemático es este. Nos queda la función objetivo sujeta a estas restricciones. Fíjense que yo acá a esta ecuación no la he numerado, porque directamente voy a introducir esta diferencia acá en la función objetivo para que quede en función de esto. Si no, me va a confundir, me van a quedar estas dos variables y no tengo de dónde calcular estas dos variables. Entonces, pero sí sé que la diferencia directamente es esto, entonces lo reemplazo acá. Eso lo hice para que cuando contabilice mis variables, son TA, el área, el DTT medio logarítmico, TB y FO, no me confunda poniendo QRI, QRF, porque no voy a tener de dónde calcularlas a cada una en particular. ¿Sí? Sí a la diferencia. Si yo pongo la diferencia como incógnita, bueno, sí tendré que poner la ecuación de donde se calcula. Entonces tengo 5 variables, 4 ocasiones. De nuevo, el grado de libertad de mi problema es 1. Y bueno, para resolver los métodos que acabamos de ver, y si no, la resolución con GAMS. Como podrán ver, yo no traje más problemas porque ya los demás son 9 problemas, hemos desarrollado en clase 4. El resto es todo para ustedes, regalito de fin de semana, si no se aburren. Y todos los problemas son de diferente naturaleza. Entonces, para que vayan viendo y las alternativas que se pueden presentar. Yo no sé si ha quedado alguna duda, sobre todo en el último problema que tiene un enfoque diferente. He tratado de abarcar todas las posibilidades. Tengo los GAMS también para mostrarles, no sé si es que se justifica, ya prefiero que lo carguen ustedes. ¿Profe? Sí. Te escucho. 5, usted dice que contamos si hace falta. ¿Cómo nos damos cuenta si hace falta? ¿Tenemos que esperar que nos dé un error o qué? ¿Cómo, perdón? No te escuché. Vio que la salida del intercambiador de la corriente que sale por la extracción lateral tiene una temperatura final que se llama TB. Y sí. esta no puede ser menor a 25. Porque es la temperatura de entrada de la fría, de la alimentación. Exactamente. Bien, eso. Y usted nos dijo, cuando vamos al GAMS, que acotemos las variables si es que hace falta o yo me acuerdo mal, no sé.
¿sí? Hay que acotarla. Fíjate que vos, en este caso, vos vas a tener que la temperatura TA va a estar acotada entre 232 y 25, y lo mismo que la temperatura TB, si es que necesitas acotarla, también va a estar entre 25 y 232. ¿Sí? Sí. En este caso, cuando ustedes obtengan las respuestas, se fijan qué valores toman las variables. Y siempre una cosa muy importante es analicen los resultados, porque estos resultados que ustedes van a obtener son los resultados de los modelos matemáticos que nosotros hemos obtenido. A todas las situaciones las hemos traducido en un modelo matemático. Entonces, ese modelo matemático sí va a tener un resultado numérico, pero hay que ver qué es lo que pasa si es que es factible desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Hay un problema que les puse de un sistema de evaporación múltiple efecto, donde tienen que optimizar el número de evaporadores. Sobre todo ese quiero que lo resuelvan y que analicen los resultados. Siempre analicen los resultados. ¿Sí? Sí, la consulta era si en el GAMS vamos de una así a acotarlo, o esperamos que nos dé un error o algo raro para recién acotarlo. ¿Tiene algo de malo acotarlo de antemano y no hacía falta? No, Ah, bien, bien. para nada. Ok. Fíjense que acá está el problema. ¿Sí? Yo he acotado, en este caso decidí acotar a la temperatura que le había llamado TB. No le he acotado TA, pero con eso se resolvió perfectamente. Podría haber acotado TA y es lo mismo. ¿Sí? Y ahí Porque ambas variables están asociadas a través de la ecuación de los balances de las dos corrientes que pasan a través del intercambiador. Entonces, acotando una ya te sirve para la otra. Y ahí usó el heurístico de 10 grados. No, no, directamente trabajé acá puse 35, pero acá podría haber sido tranquilamente 25. Bien, No hace falta. bien. A eso lo dejamos libre para que se resuelva. Estoy jugando con los números. Ahí está. Fíjense que la temperatura TA me da de 81 grados, mientras que la temperatura TB me da 123. No se puede enfriar más. ¿Ya? Bien. Esto no va, ahí, además el enunciado no te dice que se enfría hasta la temperatura ambiente, sino que se puede enfriar hasta la temperatura ambiente. ¿Sí? Ahí tienen el valor del área, el valor de la función objetivo. Y acá también pueden hacer uso, como está el famoso delta T medio logarítmico, pueden utilizar cualquiera de las aproximaciones si quieren probar las diferencias que obtienen en los resultados. Bueno, no sé si es que hay alguna otra duda. Este problema también hay que compatibilizar unidades. Fíjense que acá he trabajado directamente con grados centígrados, porque como manejo delta de T y no va a ningún otro lado, las ecuaciones, la variable temperatura, me daba lo mismo que está en centígrados que en Kelvin. Entonces, bueno, todo eso ya son recomendaciones que uno hace, pero son cosas que ustedes ya saben. ¿Sí? Bueno, yo no sé si me apuré mucho, pero yo ya terminé. ¿Alguna duda? Bueno, Fernando, Mauricio, ¿algo más que quieran acotar? Bueno, no, yo esperaría que los chicos digan algo, están como asustados, me parece. Sí, Hay están que como... soltarse un poquito. Hay que soltarse y preguntar ahora. Sí, Y vayan haciendo las cosas, digan, porque Confucio nuevamente, si ustedes no lo hacen las cosas, no van a tener dificultades. Si no tienen dificultades, no van a saber cómo superarlas. Entonces hay que hacer los ejercicios y ver cuáles son las dificultades, porque acá hay de dos tipos, que son la formulación, como dice Teresa, y después está la programación en el lenguaje de GAMS, que es un poco duro para nosotros todavía, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos. y en uno de los problemas, ustedes elijan cuál, ¿sí? Yo he tomado uno que no era sencillo, porque las derivadas no era sencilla, era kilométrica.
ustedes tomen el problema que ustedes quieran y practiquen los métodos para ver que quede claro cómo se va eliminando las regiones, cómo se hace la derivada, la segunda derivada, etcétera, etcétera. Entonces, apliquen los métodos para que tengan conocimiento de todo. ¿Sí? Bien. Bueno, Si no hay duda, yo ya nomás subo el práctico. Así que bueno, ¿cuál era la fecha de vencimiento del práctico? ¿Ustedes se acuerdan, chicos? Me acuerdo. sí, 5. Lo debes saber. Sí, ahí están. El 5. El El 5. Bien. Así que bueno, La entrega cada uno del otro. la idea es que presenten todos los problemas, pero nosotros vamos a detener la corrección de los problemas que no hemos desarrollado. ¿Sí? Y por lo menos en uno, aplicado los métodos de cálculo. O sea, además del GAMS, lo otro. Bueno. Listo, entonces terminamos. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Gracias. Chao. Detenga la grabación. Ok. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.